¿Por qué una canción puede hacernos llorar? Y no me refiero a los desatinos del cantante. Y al mismo tiempo, hacernos bien. Hay canciones que evitamos, porque sabemos lo que hacen. Sabemos que si empieza esa melodía, si entra esa voz, si aparece esa frase, algo adentro nuestro se mueve. Pero hay otros días en los que pasa lo contrario. Buscamos justamente esa canción, la canción que nos afloja, la que nos parte un poquito, la que nos hace mirar por la ventana como si estuviéramos protagonizando una película de nuestra propia vida. Y acá aparece una de las preguntas más hermosas y más raras del arte. ¿Por qué buscamos una música triste cuando ya estamos tristes? ¿Por qué algo que duele puede aliviarnos? Hoy, en la ciencia detrás del arte, vamos a ver que la respuesta no está solamente en la letra, ni siquiera solamente en la melodía. Está en una de las paradojas más humanas de la experiencia estética. Cuando el dolor se convierte en arte, cuando la tristeza encuentra forma, cuando una emoción deja de ser una amenaza y se vuelve belleza, el cuerpo puede dejar de defenderse y empezar a soltar. Episodio 4. ¿Por qué nos gusta llorar con música? Bloque 1. La tristeza a medida. En la vida cotidiana, la tristeza no suele ser una emoción que vayamos a buscar. No nos levantamos una mañana y decimos, qué lindo día para sentir pérdida, nostalgia y fragilidad existencial. Porque en la vida real, la tristeza suele venir con algo que falta. Una persona, una etapa, una posibilidad, una versión nuestra que ya no existe. Y cuando aparece, muchas veces queremos que se vaya rápido. Queremos distraernos, cambiar de tema, poner algo alegre, salir, trabajar, ordenar un cajón que nunca nos importó. Cualquier cosa con tal de no quedarnos ahí. Pero con la música pasa algo rarísimo. Hay días en los que hacemos exactamente lo contrario. Buscamos una canción triste, la elegimos, la ponemos y cuando termina, la volvemos a poner. En la Universidad de Durham, los investigadores Thomas Erola y Enna Rica estudiaron miles de experiencias memorables con música triste para intentar responder esa pregunta. Y confirmaron algo sorprendente. La música triste no genera una única emoción. No existe una sola tristeza musical. Para algunas personas, la experiencia se parece a una nostalgia dulce, una emoción intensa, incluso lágrimas, pero acompañadas de belleza. Para otras, la música funciona como un refugio, como una compañía, como si la canción entendiera algo que todavía no logramos poner en palabras. Y para otras, la experiencia puede ser mucho más dolorosa. La música reabre una pérdida, un duelo, una despedida, algo que todavía sigue rompiéndonos. La misma canción, tres experiencias completamente distintas: belleza, consuelo, dolor. La verdadera pregunta quizás no sea por qué nos gusta la música triste. Tal vez la pregunta sea, ¿qué estamos buscando cuando la elegimos? La música triste trae una pregunta. ¿Qué parte de nuestra historia empieza a sonar cuando la canción comienza? Bloque 2. Tristeza sin ruido. Ahora bien, si la música triste nos produce una tristeza distinta que la tristeza real, uno podría asumir que es porque la musical es menos intensa, más diluida, una versión diet de la emoción verdadera, una tristeza de mentira, para decirlo sin rodeos. Si no hay pérdida real, si no hay amenaza real, la emoción debería ser más plana, ¿verdad? Pero resulta que no. En Japón, la investigadora Ai Kawakami y su equipo hicieron un experimento muy simple y muy revelador. Reunieron voluntarios, les hicieron escuchar música triste y música alegre, y después les pidieron que separaran dos cosas: qué emoción percibían en la música
y qué emoción sentían ellos mientras la escuchaban. Los participantes percibían la música triste como trágica, melancólica, dolorosa. Hasta ahí todo esperable. Pero lo que ellos sentían mientras escuchaban no era una versión más suave de esa tristeza. Era algo distinto. Era tristeza, pero también belleza, ternura, calma, romanticismo, placer, todo al mismo tiempo. Y eso en la vida real rara vez viene sin factura emocional. Cuando estamos genuinamente destruidos por algo, ¿podemos disfrutar la tristeza? ¿Podemos contemplarla? ¿Podemos sentirla como bella? Casi nunca. Porque la tristeza real no viene sola, viene con urgencia, con pensamientos que no paran, con el impulso de resolver algo, de escapar, de que pare. La tristeza real forma parte de nuestro sistema de alarma emocional y los sistemas de alarma no están diseñados para ser placenteros. Pero la música hace algo extraordinario. Separa la tristeza de esa alarma. Nos entrega la emoción sin toda la agenda de urgencia que normalmente la acompaña. Y en ese estado, tristeza sin alarma, emoción sin amenaza, el cerebro no necesita defenderse, no necesita escapar, puede simplemente habitar la emoción. En la Universidad del Sur de California, el equipo de Matthew Sachs, Antonio Damasio y Asal Habibi, revisando décadas de investigaciones sobre música, emoción y placer, llegó a una conclusión que apunta exactamente en esa dirección. La música triste puede resultar placentera porque nos permite experimentar una emoción difícil sin estar en peligro. La canción no dice, acá hay un problema, resolvelo. La canción dice, acá hay algo que sentir, sentilo. Bloque 3. Cuando el dolor se vuelve belleza. En el bloque anterior dijimos que la música desconecta la tristeza de su alarma. Nos entrega la emoción sola, sin la urgencia de resolverla. Pero la música no solo hace eso, no solo apaga el ruido, también construye algo en su lugar. Toma la emoción difícil, la desordenada, y le da forma, ritmo, armonía, significado. Una voz que parece entender algo que nosotros todavía no podíamos decir. Y eso cambia completamente lo que esa emoción nos hace. El investigador Winfried Menninghaus y su equipo propusieron un modelo para entender este fenómeno. Lo llamaron el modelo de distanciamiento y abrazo. Sí, aunque suena a nombre de taller intensivo para parejas con problemas de comunicación, la idea es preciosa. El arte hace dos movimientos al mismo tiempo. Primero, nos da distancia. Sabemos que es una canción, no es una amenaza, no es la vida cayéndonos encima sin aviso. Eso ya lo vimos. Pero después viene el segundo movimiento, el que cambia todo. El arte abraza la emoción, la envuelve en forma, la contiene en belleza, y entonces la tristeza ya no aparece sola, aparece acompañada, aparece transformada. Y esto se vio de manera muy concreta en un experimento de Tuomas Eerola y Joona Bukowski. Más de 300 personas escucharon fragmentos de música triste. Sí, en este episodio vamos a poner muchas veces a muchas personas a escuchar música triste. Nadie dijo que la ciencia fuera emocionalmente prudente. Después, calificaron qué sentían cuando les gustaba la música y hasta qué punto se sentían conmovidas. Y el resultado fue clave. La tristeza sola no explicaba por qué la música les gustaba. Lo que aparecía en el medio era otra cosa. La conmoción, ese estado en el que ya no solo estás triste y conmovido al mismo tiempo. Triste y en presencia de algo bello. Triste y de alguna manera sostenido por algo más grande. La tristeza musical no parecía generar placer directamente, lo hacía cuando se convertía en conmoción. Dicho más simple, no es me gusta porque me pone triste, es me gusta porque esa tristeza dentro de la música se transforma en algo más. O sea, la vida real te tira una pérdida sin avisar. La música, por lo menos, te la afina, te la armoniza y si tiene buen productor, hasta te la masteriza. Cuando una emoción encuentra forma,
ya no solo nos atraviesa, también podemos mirarla, escucharla y empezar a convertirla en historia. Bloque 4. La máquina del tiempo. Hay un momento en que esa mezcla de tristeza y belleza tiene nombre. Se llama nostalgia. Ya vimos en el episodio 2 que la música puede despertar recuerdos autobiográficos con una fuerza impresionante. Pero acá aparece una pregunta más fina. ¿Qué pasa cuando esos recuerdos no vienen solos, sino mezclados con nostalgia? El investigador Peter Hanata, junto con Frederick Barrett y otros, no querían saber si la música despertaba recuerdos. Querían saber cuándo despertaba nostalgia. Y encontraron que esa nostalgia aparecía con más fuerza cuando la música era familiar, cuando estaba ligada a la historia personal de quien la escuchaba y cuando producía emociones mezcladas. Algo de alegría, algo de tristeza, algo de pérdida, algo de amor. La nostalgia no dice solamente esto se perdió, también dice esto existió. Y eso duele, pero duele porque hubo algo valioso, porque hubo una historia, porque hubo una versión nuestra que amó, que soñó, que esperó, que fue feliz, que fue torpe y que probablemente pensaba que esa canción había sido escrita especialmente para su vida. Digámoslo, todos tuvimos una canción que parecía escrita para nosotros, aunque en realidad hablaba de una señora de Wisconsin, un tren nocturno y una separación que no tenía absolutamente nada que ver con nuestra adolescencia en Buenos Aires, Lima o Ciudad de México. Pero uno decía, soy yo, claramente soy yo. Y en un punto tenía razón, no porque la letra fuera autobiográfica, sino porque la música no recuerda hechos, recuerda estados. ¿Cómo era esperar un mensaje? ¿Cómo era extrañar a alguien antes de saber ponerle nombre a eso? ¿Cómo era sentirse invencible o completamente perdido? Una canción puede ser una máquina del tiempo emocional. No nos lleva exactamente al pasado, nos devuelve la sensación de haber sido alguien en ese pasado. Y a veces lloramos porque esa versión nuestra ya no está, pero también lloramos porque todavía podemos tocarla. Durante unos minutos, la música une dos tiempos, el que fuimos y el que somos. Hay canciones que guardaron sin pedir permiso una copia emocional de quienes éramos. Bloque 5. Dos formas de quebrarnos. Hay canciones que nos erizan la piel y hay canciones que nos bajan la guardia. Y aunque las dos cosas pueden pasarnos en el mismo tema, en el mismo minuto, a veces incluso en el mismo verso, la ciencia encontró formas de distinguir estas dos respuestas. Y lo que encontró cambia bastante la manera de entender el llanto musical. En Japón, los investigadores Kazuma Mori y Makoto Iwanaga evaluaron a más de 50 estudiantes para identificar quiénes solían experimentar escalofríos con música y quiénes solían sentir ganas de llorar. Ese nudo en la garganta, esa sensación de que la emoción está por desbordar. Después, separaron a los participantes en dos grupos. Un grupo escuchó canciones que ellos mismos habían elegido porque les producían escalofríos. El otro grupo escuchó canciones que les producían lágrimas. Mientras escuchaban, indicaban el momento exacto en que sentían la reacción. Y al mismo tiempo, los investigadores medían respuestas fisiológicas. No solo preguntaron, ¿te emocionaste? Miraron qué hacía el cuerpo mientras la música lo atravesaba. Los escalofríos aparecían más asociados a activación, más alerta, más electricidad, más intensidad. El cuerpo se encendía. En cambio, las lágrimas musicales mostraban otra firma fisiológica. No eran solamente angustia, aparecían junto con placer, con canciones percibidas como tristes y calmas y con señales más cercanas a la relajación corporal, especialmente una respiración más lenta y profunda, como si el cuerpo, en lugar de prepararse para una explosión, empezara a aflojar. Dicho técnicamente, el frisón es cuando el cuerpo dice, se viene algo enorme. Y el llanto musical es cuando el cuerpo dice,
bueno, saquemos ese archivo emocional que teníamos comprimido desde 1998. Esto cambia mucho la manera de entender el llanto musical, porque llorar con una canción no siempre significa venirse abajo. A veces significa que el cuerpo encontró un lugar seguro para bajar la tensión. Un lugar donde la emoción puede salir sin convertirse en alarma. Por eso, una canción triste puede hacernos llorar y al mismo tiempo dejarnos más tranquilos. No porque haya resuelto nada, sino porque durante unos minutos la emoción dejó de estar trabada. Y cuando una emoción encuentra un cauce, el cuerpo puede hacer algo que la cabeza muchas veces no consigue: dejar de pelear. No todas las lágrimas son caídas. A veces son el modo en que el cuerpo empieza a soltar. Bloque 6. Llorar no es caer, es encontrarse. Llorar no siempre arregla, llorar no siempre alivia. Una canción triste no es una terapia automática de 3 minutos con estribillo. Y acá parece algo extraño, porque escuchamos esa canción solos. Nadie nos está hablando, nadie nos está abrazando, nadie nos está diciendo "te entiendo", y sin embargo sentimos exactamente eso, que alguien estuvo ahí, que alguien encontró una forma de decir lo que nosotros no podíamos. Otra vez en Durham, Thomas Erola y Jonah Bukowski estudiaron la relación entre música triste, emoción y empatía. Sí, los amigos Erola y Bukowski otra vez. Nadie dijo que la ciencia no fuera repetitiva. Reunieron a más de 100 participantes y les hicieron escuchar fragmentos de música triste que no conocían. Y lo que encontraron fue muy claro. Sentirse conmovido por música triste estaba fuertemente asociado con niveles altos de empatía. Las personas más empáticas no solo escuchaban la melodía, resonaban con ella. Como si la canción no sonara como un objeto, sino como una presencia. Como si del otro lado hubiera alguien que no nos conoce, pero que logró poner en sonido una parte de nuestra vida. Porque el arte puede recordarnos que nuestras emociones no son monstruos privados. Alguien también se quebró con esa nota, con esa frase, con ese silencio. Muchas veces no sufrimos solamente por lo que sentimos. Sufrimos porque creemos que lo sentimos solos. A veces una canción no resuelve la tristeza, pero le enseña por dónde salir, y al hacerlo, la vuelve menos solitaria. No te vayas, falta un último bloque, pero si llegaste hasta acá, pueden haber pasado dos cosas. O este episodio te interesó muchísimo, o estás llorando tanto que ya no ves ni escuchás nada. En cualquiera de los dos casos, te invito a darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita. También puedes encontrarnos en Spotify, redes sociales y en nuestro portal web. Suscríbete y escuchemos juntos alguna canción triste. Bloque 7. Llorar sin rompernos. Quizás por eso nos gusta llorar con música. No porque nos guste sufrir, no porque queramos quedarnos en la tristeza, sino porque hay tristezas que necesitan ser escuchadas antes de poder irse. La música no interrumpe la emoción, la acompaña, le da forma, le da un lugar, y en ese lugar algo puede cambiar. Una canción puede convertir una pérdida en memoria, una nostalgia en ternura, una emoción confusa en respiración, una soledad en compañía, un llanto en alivio. No siempre, no para todos, no de cualquier manera, pero cuando ocurre, cuando esa canción exacta llega en el momento exacto, la tristeza no desaparece, pero deja de estar sola. Esa es una de las formas más secretas del arte. No venir a salvarnos de sentir, sino permitirnos sentir sin rompernos. Porque a veces, llorar con música no significa estar peor. Significa que algo adentro nuestro por fin encontró una manera de respirar.